Quiero compartir una palabra en esta noche. Quiero dar una enseñanza. Llévenlo si quieren, ¿eh? No tengo problema. Más frío va a ser en el infierno, más calor, digo, va a ser en el infierno. Acá no tenemos calor. Quiero dar una enseñanza acerca de lo que Cristo nos mandó a hacer. Y quiero que usted pueda recibir la revelación de esta palabra. Quiero que pueda ser empoderado por esto para que pueda aplicarlo. Comenzamos una nueva etapa dentro de 15 días de invasión. Vamos a comenzar nuevamente en una tarea evangelística de demostraciones de poder, de autoridad en el mundo espiritual, y vamos a llevarlo a lo natural, saliendo a las calles, llevando mensaje de salvación, sanidad, milagros, prodigios y maravilla a todos aquellos que necesiten. Por eso necesito que usted sea empoderado y que reciba esta palabra para poder comprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios nos manda a sanar y a liberar. Amén. ¿Qué le manda a hacer Dios? Sanar y liberar. Dice el libro de Lucas, capítulo 4, 18 y 19. Cuando Jesús comienza su ministerio, un día se presenta en la sinagoga y dice esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Diga conmigo, ungido. ¿Sabe lo que es estar ungido? Empoderado, capacitado sobrenaturalmente, ¿sí? Usted está ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Nuestras costumbres muchas veces nos han tenido atado, ¿sí? Mañado ahí, para que nosotros no podamos desarrollar. Estoy hablando de nuestra costumbre eclesiástica, ¿sí? o religiosa. Y nosotros tendemos a hacer lo que la Biblia no nos mandó que hiciéramos. Esto, por supuesto, no es obra nuestra, sino es algo que quizá hemos recibido como enseñanza o como mala interpretación de la palabra, y todos tendemos precisamente a hacer lo que Dios no nos mandó que hiciéramos. Y esto, por tradición o por ignorancia, muchas veces se ha seguido haciendo así. Sin embargo, lo que sí se nos mandó a hacer, no lo hacemos. Y modificar esto muchas veces nos parece un error doctrinal, nos parece que fuera algo sacado de la enseñanza de la palabra. Pero yo quiero en esta noche, usted no va a recibir una predicación, usted va a recibir una enseñanza. Por eso, si usted quiere recibir esto y ponerlo por obra en su vida, tome nota, escriba lo que Dios le va a estar hablando, porque Dios quiere traer un rompimiento en nuestra estructura. Nosotros somos ungidos una vez y para siempre. Amén. ¿Sabe que hay gente que parece que todos los días necesita ser ungido? Pastor, óreme para que yo reciba unción. Usted fue ungido una vez y para siempre. No es que usted todos los días o toda la semana o todos los domingos o todos los días que hay una reunión usted tiene que ser ungido. Usted ya fue ungido desde el momento que aceptó a Jesús en su corazón. Cuando usted le recibió, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted recibe una unción y usted no tiene que volver a ser ungido nuevamente. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo esto? No es que la unción tiene que ser constantemente, ay, yo quiero esa unción, voy para que me ore este. Ay, yo quiero esa unción, voy para que me ore este. Si bien hay mantos de unción, de lo cual nosotros recibimos, la unción del Señor la recibimos una vez y es para siempre. Amén. Dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y luego da toda la descripción. Jesús desde ese día no tenía que volver a pedir ser ungido por el Padre. Ya lo estaba, y así es hoy con nosotros. Jesús nos ha enviado y nos ha comisionado para, ¿sí? Cuando nosotros recibimos la unción,
Jesús nos dio una comisión para. ¿Cuántos conocen la comisión que Jesús nos dio? Uno solo. Bien, bueno, le voy a... Amén. Y hacer discípulos, sanar enfermos, libertar endemoniados. Esa es la comisión que Dios nos ha dado. Dios nos comisionó que vayamos a hacer algo, pero Dios nos dijo, bueno, vengan a volver a ser ungidos para ir a hacer la comisión. Dios ya nos comisionó. Amén. Entonces, en esa comisión nosotros vamos para hacer lo que Dios nos mandó. Comisionados para sanar y para echar fuera demonios. Esa es la comisión que Dios nos dio, sanar y echar fuera demonios. Respecto a la oración por sanidad y liberación, sucede algo. Jesús no nos mandó a usar una fórmula previa para orar a Él por sanidad o liberación. ¿Cuántos oran a Dios para que la gente sea sanada? Amén. Jesús no nos mandó a hacer eso. Si bien nosotros intercedemos, si bien clamamos a Dios para que haya sanidad en las personas, Dios no nos dijo, clamen a mí para que yo sane a las personas. Jesús dijo, vayan y sanen, vayan y liberen. No nos dijo, vayan a orar para que yo los sane. Ah, pero entonces yo puedo sanar. Es que eso es lo que nos mandó a hacer Dios. No estamos fuera de la palabra y nos cuesta entender eso. Dios nos mandó a sanar y nos mandó a liberar. Nos mandó no para que nosotros oráramos a Él por sanidad o liberación. Entonces, ¿a qué nos mandó Dios? Nos mandó a sanar enfermos y a echar fuera demonios. Miremos lo que dice la palabra, Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus discípulos, a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué fue lo que les dio? Autoridad. Amén. No les dio permiso para que oraran. No los mandó a orar. Les dio autoridad para que lo echasen fuera a los demonios y para que sanase a los enfermos. Ahora nosotros vamos, hay un endemoniado y nosotros vamos a orarle a Dios para que Dios haga algo sobre ellos. Pero Dios no nos mandó a que nosotros vayamos a orar al Padre para que haga algo sobre esos. Pastor, ¿entonces no hay que orar más? No, por supuesto, pero la oración tiene que ser su intimidad, tiene que ser su comunión diaria con Dios, y lo que hagas en secreto, Dios lo recompensará en público. Pero Dios dijo, habló de la oración en otra parte, pero cuando Jesús comisiona para hacer lo que Él nos comisionó a hacer, precisamente dice, los envió a los 12 para sanar enfermos y para echar fuera demonios. ¿Qué fue lo que les dio? Autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera los demonios y para sanar enfermos. Usted tiene una autoridad y lo que usted hace es clamar para que Dios haga. Eso es como que diga, usted le dice a su hijo, como autoridad de su casa, anda y lavate la taza que tomaste la leche. Y su hijo agarra la taza y empieza, te pido, mamá, que la laves vos, porque si usted le dio la autoridad y lo comisionó para que lo haga él, ¿por qué él le va a empezar a pedir a usted que usted lo haga? Ay, sos un inútil, deja que lo hago yo. Y Dios está ahí diciendo, tengo acá una manga de, tengo que hacer yo. Si yo los comisioné para que hagan lo que tienen que hacer. Amén. ¿Me están entendiendo hasta aquí? No vemos a Jesús en ninguna parte que antes de sanar a los enfermos, de liberar a los oprimidos, dirigiera una oración al Padre para que el Padre responda según sea o no sea su voluntad. Y esta es la oración que muchas veces los religiosos han hecho. Padre, te pido que los sanes si es tu voluntad. Si ya sabemos que la voluntad de Dios es sanar a los enfermos y Él nos comisionó a nosotros para que vayamos a sanarlo. Papá, si es tu voluntad, libera a los que nos sigan endemoniados así. Si ya sabe que Él nos mandó a liberarlos. Esa es la autoridad que Él nos ha dado. Entonces, ¿por qué clamamos lo que Dios no nos mandó a hacer? Me parece que no me están entendiendo o se están asustando. Se repite la comisión nuevamente, Mateo 10, 7 y 8, y dice, y yendo, predicad diciendo. ¿Qué les mandó a hacer? Predicad diciendo. El reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos,
limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonio. Nuestra tarea es sanarlo, liberarlo, resucitarlo y predicarles. No dice que nos mandó a orar para que Dios lo haga. Ay, Señor, salva. Sí, de hecho que oramos y clamamos, tenemos nuestra reunión de oración, intercesión y clamamos para que Dios intervenga. Pero cuando nosotros salimos a la calle, no salimos a orar por eso, salimos a sanar y a liberar. Pero nosotros estamos aquí clamando y orando y salimos a la calle y decimos, ay, Señor, te pido que sane, que... No, cuando ya salimos y estamos frente a frente o cara a cara, ahí es cuando tenemos que sanar y tenemos que libertar. Ya ahí no es tarea de oración. La tarea de oración la cumplimos en el lugar de oración. Pero la tarea de hacer, tenemos que cumplirla en el campo. Amén. En el lugar de trabajo, allí donde nosotros salimos. Orar y ordenar son dos cosas diferentes. Hay una gran diferencia entre hacer una oración dirigida a Dios para que haga algo y ordenar que algo suceda por lo que Jesús mismo nos comisionó a hacer. ¿Entienden? Hay una gran diferencia, se los vuelvo a repetir, entre hacer una oración dirigida a Dios para que haga algo. Le vuelvo al ejemplo, la oración del niño pidiéndole a la madre que haga ella lo que le fue comisionado a hacer a él. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre hacer una oración para que Dios haga algo a ordenar, ¿sí?, que algo suceda por lo que Jesús mismo nos comisionó a hacer. Si Jesús nos comisionó sanar y liberar y predicar, nosotros no tenemos que en ese momento comenzar a predicar, a pedirle a Dios que lo haga Él. Señor, si es tu voluntad, sanalo, levantalo, liberalo. Esa es nuestra tarea. Nosotros ya oramos en lo secreto para que Dios nos use, pero luego nosotros accionamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Cuando yo oro, le estoy pidiendo a Dios que haga algo. Cuando yo digo, estoy ordenando que algo suceda. Ahí está el poder de nuestra palabra. Ahí está la declaración de nuestras palabras. Cuando yo estoy pidiéndole a Dios que haga algo, yo estoy esperando en algo supremo, en que Él sea el que actúe, ¿sí? Pero cuando yo digo que algo suceda, yo estoy ordenando precisamente que eso suceda. Yo declaro palabra. Me gusta este pasaje, Mateo 8:16. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Dice aquí que cuando llegó la noche, le trajeron muchos endemoniados y enfermos y Jesús se puso a orar para que sean sanados y sean liberados. Amén. No dice eso. Dice, cuando llegó la noche, le trajeron muchos endemoniados y con la palabra los echó fuera, no con la oración. Él dijo, fuera los demonios, levántense los enfermos, ordeno a la enfermedad que sea sana. Él no se puso a orar para que eso suceda. Él dio la palabra. ¿Sabe lo que pasa? Nosotros nuestra palabra la dirigimos al Padre en vez de dirigirla a la circunstancia donde Dios nos mandó a hacerlo. Entonces nosotros tenemos que sacar esas estructuras que quizá hemos mal aprendido o se nos han mal enseñado o lo hemos mal interpretado de la palabra y creemos místicamente que con la oración vamos a solucionar todo, cuando en lugares o en circunstancias Dios nos mandó a actuar y no a orar. Ah, ¿no hay que orar más, pastor? No sea hereje. Tiene que seguir orando más que nunca para que Dios lo recompense en público. Y cuando usted ordene a la enfermedad que salga y ordene a los demonios que se vayan, Dios responda a la oración. Si usted no tiene comunión con Él, usted va a orar en nombre de cualquiera. Va a estar como los exorcistas que andaban detrás de Pablo, hijos de ese no sé quién era, que andaban y decían, porque en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, y los demonios le decían, a Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco, pero a vos no te conozco. ¿Por qué? Porque no tenías tiempo de intimidad, de comunión con Dios, y nadie sabía quién eras vos.
Si vas a tomar la unción la pastora hablaba del corzo, si vas a tomar la unción del corzo, no vas a hacer libre a nadie. Lo único que les pido algo aquí, para los que están en internet por ahí mirando, no. Yo no es que prohíba ir acá, pero por favor a los hijos de esta casa, si van al corzo, no vayan con la remera de invasión. Porque algunos los vi por Facebook ahí, gracias a Dios que no tenían la remera de invasión. Si no, íbamos a estar muy perdidos. ¿Sí? Voy directamente yo y lo saco yo de ahí. Amén. No se contamine, porque después usted anda endemoniado, porque anda participando de las cosas que no son fructuosas para un hijo de Dios. Amén. Se me terminaron los amén, che, se me acabó el público lindo que tenía. Nuestra tarea es sanarlo y liberarlo. No dice que nosotros oremos para que Dios lo haga. Amén. Cuando nosotros ordenamos que lo echamos fuera, Dios lo hizo con el poder de la palabra. Dice, y cuando llegó la noche trajeron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Lo hizo con la palabra de orden. No vemos un acto previo de oración dirigido al Padre para legitimar que lo que iba a hacer. Jesús actuó en autoridad delegada. Él fue en nombre de Jesús y declaró la palabra. Él ya tenía la autoridad. Él ya iba con la chapa. Él ya iba con el poder. Entonces, ahí es cuando ejerce esa autoridad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Tenemos la autoridad, vamos con esa autoridad. Nosotros debemos ser activos y no reactivos. Nosotros generalmente somos reactivos porque reaccionamos, ¿sí?, ante las circunstancias. Entonces somos reactivos. Primero viene la situación y después reaccionamos. Y cuando uno reacciona sobre las circunstancias, si no es templado, si no está bien parado y tiene dominio propio, lo más probable es que no actúe correctamente y su reacción sea incorrecta. Pero Jesús, ¿sí?, jamás reaccionaba, pues nada le tomaba por sorpresa, Él actuaba. ¿Por qué? Porque había estado en comunión y en intimidad y en oración con Dios previo. Entonces, cuando llegaba a la circunstancia, Él ya actuaba porque Él sabía que iba a sanar enfermos, iba a liberar endemoniados, iba a resucitar muertos. Él va caminando por la calle y va a un funeral delante suyo. Llevaban al hijo de la viuda de Naín y la madre iba llorando. Y le dice, madre, ¿por qué llora? A ti, hijo, te digo, levántate. Y se levantó el chico del cajón. Porque Él ya estaba comisionado. Él iba a actuar, Él no iba a reaccionar. ¿Usted se imagina si Él ve eso y dice un velorio? ¡Ay, pobre mamá, queda sola! Su hijo se le murió. ¿Qué vamos a orar? Papá, ten misericordia de esta mamá. Quedó sola, sin hijo. Eso sería reaccionar. Pero como Él ya iba a actuar, Él no iba a reaccionar. Cuando ve la circunstancia dice, madre, no llores más, a ti, hijo, te digo, levántate. Y ese hijo se levantó. Él iba a ordenar palabra. Él no oró por esa situación. Y así lo podemos hablar en montones de situaciones donde Jesús interviene. Él actúa, Él no reacciona. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que ser activos y no reactivos. Jesús era proactivo, antes de la situación activaba. Es decir, Él siempre estaba listo para hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué importancia tenía su vida de oración y comunión con Dios? Lo era todo para Él. Él oraba al Padre en secreto. Su tiempo de intimidad era importante para su presencia en público ser recompensada. Recordemos que Jesús estaba ungido y su vida de comunión con Dios lo habilitaba para actuar. Ah, pero Jesús era Dios. No, Jesús aquí en la tierra no actuó como Dios. Jesús aquí en la tierra actuó como hombre. Él era hijo de Dios, Él era Dios. Pero mientras estuvo aquí en la tierra actuó como hombre. Si hubiese seguido actuando como Dios, Él no hubiese vencido al diablo. Ahora lo vamos a ver. A muchos les cuesta comprender que Jesús no sanaba y echaba fuera a los demonios porque fuera Dios, sino que lo hacía como hombre por cumplir los principios espirituales de comunión con Dios y autoridad delegada. Él, como actuaba como hombre, se sujetaba al Padre. Por eso le decía a sus discípulos, lo que veo hacer a mi Padre, eso hago.
Entonces Él actuaba como el Padre actuaba. Si nosotros tenemos una vida de comunión y de intimidad con Dios, nosotros vamos a saber lo que Dios quiere, vamos a ver con los ojos de Dios, vamos a escuchar con los oídos de Dios y vamos a actuar como Dios actuaría. Por eso necesitamos tener tiempo de intimidad para que luego podamos actuar. Si Jesús hubiera derrotado al diablo como Dios, no hubiera hecho un uso inapropiado de su deidad. El diablo no derrotó a Dios en el Edén, sino a un hombre, Adán. Cuando el diablo derrotó en el Edén, no derrotó a Dios, derrotó al hombre, a Adán y a Eva, los hizo caer y fueron expulsados. Y el dominio, la autoridad de sojuzgar, de dominar, de gobernar, que Dios le había dado al hombre, fue quitado, se lo robó el diablo. Y para ser recuperado no tenía que venir Dios, sino tenía que venir un hombre. Por eso vino Jesucristo y en forma de hombre derrotó al diablo. Él tomó autoridad siendo hombre, no siendo Dios. Y derrotó al diablo siendo hombre, no siendo Dios. Entonces, un hombre era el que tenía que conquistar lo que el diablo le había robado. Por eso Jesucristo, en forma de hombre, gana la autoridad. Por eso fue crucificado, por eso padeció los latigazos, por eso fue escupido, fue avergonzado, fue vituperado, fue colgado en una cruz y derramó hasta su última gota de sangre para que nosotros seamos sanos, libre, prosperado, y toda autoridad y dominio que Él gana en el mundo espiritual nos lo entrega a nosotros la iglesia. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, y esa potestad nos fue entregada a cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos reciben esa potestad. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Nosotros fuimos enviados a sanar y a liberar. Veamos los siguientes pasajes, lo que dice la Biblia. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Veamos Lucas 9, 1, 2 y 6. Lucas 9, 1, 2 y 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Aquí no se lee que para sanar los enfermos o liberar los endemoniados hiciera una oración dirigida a Dios. Aquí dice que les dio autoridad para ir y sanar, para ir y libertar. No les dijo que les dio autoridad para que oren al Padre y el Padre les entregue la autoridad. ¿Por qué? Porque ya fuimos ungidos una vez y para siempre. Y si usted tomó esa autoridad, usted tiene que caminar en esa autoridad que ha recibido. Amén. Vemos que la comisión a otro grupo también le entregó esa misma comisión, a los 70, que dice que envía de 2 en 2, Lucas 10, 1, 5 y 9. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y verso 9, y sanad los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Es evidente que ellos usarían sencillamente la autoridad delegada que Él ya les había asignado, y de nuevo nada dice de orar por eso. Fíjese que manda a sus 12 y le dice ir y sanar enfermo y liberar endemoniado. Encomienda a los 70, los envía de 2 en 2, dice entren en toda casa, cuando entren digan paz a vosotros, dice y cuando estén allí sanen los enfermos, liberen los endemoniados. No le dice pónganse a orar y libérenlo, pídanle a Dios que los libere, pídanle a Dios que los sane. No, les dice que lo hagan ellos. Amén.
les dio autoridad. Nosotros estamos llamados a separar la genuina fe del misticismo que la iglesia quizá ha desarrollado. La mayoría de los cristianos creen que entre que más oran, Dios le va a contestar más. Vemos que dice Jesús, dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:7. Fíjense que uno dice, bueno, pero cuanto más oro, parece que más rápido me va a responder, y a veces no sucede así. Y es cuando viene frustración a mi vida. Ahí es cuando yo tengo que entender que en lugar de orar tanto para que las cosas estén sucediendo, yo tengo que actuar más. Amén. También dice la palabra en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Si consideramos esto, nosotros deberíamos usar más el poder de las palabras que tantas oraciones vanas, repetitivas y quejosas. Señor, te pido por mi esposa, te pido por mi esposo, que cambie, que sea, te pido, Señor, que mis hijos, yo no sé por qué, no, y te pido que mi trabajo, mi jefe, y parece que estamos renegando. Cuánto tendríamos que ir y actuar, predicar la palabra, sanar los enfermos, liberar los ambientes que están allí poseídos. Y ahí tendríamos que decir, yo tomo autoridad en este ambiente, rompo todo espíritu que está operando, todo espíritu de discordia, de contienda, de división, de todo lo que pueda haber que Dios le esté mostrando. Usted entra con autoridad y comienza a romper, comienza a echar fuera a los demonios. Si hay enfermo, comienza a sanarlo. Te pido que me saque este dolor que tengo. Tanto vive más quejándose, tiene más autoridad el dolor, la enfermedad, que lo que a usted le está pasando. Y Dios le dio autoridad de sanar. Dios le dio autoridad de liberar. Y usted sigue clamando todavía a Dios por eso. Vuelvo a preguntar, ¿pastor está diciendo que no hay que orar más? No, ore más que nunca, pero en lo secreto. Tenga más tiempo de intimidad y oración en lo secreto, para que Dios lo recompense en público. Las señales que nos siguen por usar el nombre de Jesús. Dice Marcos 16, 17 y 18. Ahí estamos en la gran comisión. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes seguirán las señales? A los que están haciendo el instituto bíblico, a los pastores, a los teólogos, a los nuevitos que recién llegan. Sí, si creen, sí. A los que creen, no importa el grado, la categoría o el nivel que tengan, a los que creen le van a seguir las señales. Pastor, pero yo recién vine a la iglesia. Si vos crees, salí y vas a sanar enfermo y vas a liberar endemoniado porque estás creyendo. Y esas señales van a seguir a los que creen. Y las señales dicen, en mi nombre, en nombre de Jesucristo, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieres cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. ¿Qué dice que hay que hacer con los enfermos? ¿Ponerse a orar por ellos? No, poner las manos y sanarle. Necesitamos entender el poder que Dios nos ha dado y las señales que nos van a seguir. A todos los que creen en el nombre de Jesucristo le van a seguir estas señales. No dice que le seguirán después de orar por 3 minutos y hacer una oración de reconocimiento y de... No, usted cuando va ya tiene que haber ido orado y la autoridad ya está y la unción ya está y usted hace lo que Dios le mandó a hacer, sanar y liberar. Amén. Entonces, ¿cuál es la fórmula previa para que nos sigan las señales? La manera es hacerlo en el nombre de Jesucristo. Y entendamos que usar su nombre no es sinónimo de orar. Es sencillamente hacer valer la autoridad del nombre que nosotros usamos. Cuando nosotros hacemos valer la autoridad de ese nombre, por eso les digo, cuando estaba con el ejemplo de los que estaban detrás de Pablo y decían, a Jesucristo conozco, a Pablo conozco, pero a vos no te conozco. Si vos no tenés esa autoridad real, no uses el nombre que no te ha sido encomendado. Amén.
la manera de hacerlo es en nombre de Jesús. La autoridad delegada funciona igual que lo jurídico, ¿sí? En el ámbito judicial pasa lo mismo. Cuando el juez da una sentencia, hubo un juicio, hubo testigos, abogados, defensores, fiscales, se ponen todas las pruebas. Cuando el juez dicta la sentencia, dice 5 años de prisión o libertad para esta persona, él tiene la autoridad para ejercerla y la ejerce ahí. Él, cuando tiene todas las pruebas para dar la sentencia, no va a la Suprema Corte para pedir permiso. Él se basa en las leyes que ya están legisladas. Y por eso da una sentencia. Él no tiene que ir a pedir más permiso. Esa es la máxima autoridad. Cuando usted ha recibido la palabra de Dios, que es la máxima autoridad, la comisión que le ha sido dada, ir y echar fuera demonios, ir y sanar enfermos, usted cada vez que va no tiene que ir a decirle: papá, ¿será que lo podré sanar? ¿Será tu voluntad que sane? ¿Será tu voluntad que sea libre? No. Usted tiene que ir a ejercer la autoridad que ya le ha sido delegada. En nombre de Jesucristo, en nombre de la justicia, vengo a proclamar y a dar el dictamen, la sentencia que me ha sido delegada. Y ahí yo voy y doy esa actitud. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, así en lo espiritual es como sucede. Nosotros no tenemos que andar pidiéndole a Jesús que haga lo que Él ya nos mandó a hacer en su nombre. Y aclaró que las señales no nos siguen por categoría o por méritos teológicos, sino simplemente nos siguen estas señales por creer en Jesucristo. Y con su nombre y con su autoridad delegada, yo voy a hacer lo que Él me mandó a hacer. Amén. Ya Jesús recuperó todo lo que el hombre había perdido. Dice Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y ahí nos mandó la orden. Y ahí nosotros vamos porque tenemos la autoridad que Él nos ha delegado. Él ganó toda autoridad, murió en la cruz, padeció como hombre, derramó hasta su última gota de sangre, fue sepultado, descendió al infierno, tomó toda autoridad sobre la muerte, sobre todos los espíritus, principados y gobernadores de las tinieblas, y salió triunfante con las llaves de la muerte y con toda la autoridad espiritual. Y esa autoridad nos la delegó a nosotros como iglesia para que nosotros vayamos a sanar enfermos, a liberar oprimidos, a romper todas las ataduras que el mundo espiritual había puesto sobre la raza humana. Muévete en fe y osadía. Y ya termino. Amén. Marcos 11, 22. Recordemos que Jesús, después que le habló a la higuera, ¿se acuerdan la historia esa? ¿Cuántos se acuerdan la historia de la higuera? Pasó Jesús, había una higuera, quería comer fruto, no había fruto. Dijo: maldigo esa higuera, y la higuera se secó. Cuando volvieron a pasar, dijo: wow, Señor, lo que dijiste sucedió. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Cuando le habló a sus discípulos lo que había pasado, dijeron: pero Señor, ¿cómo? Le dijo: tened fe en Dios. ¿Qué es lo que les mandó a tener? Fe en Dios. Esto nos muestra que Él no oró para que la higuera se secara. Todo lo contrario, Él mismo le habló. Y en el mismo momento que suelta la palabra, Dios actúa y desata su poder. La sanidad proviene del mundo espiritual. Y la palabra dice: porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo que diga, no lo que no diga. ¿Sabe por qué no acontecen las cosas? Porque no lo decimos. Y lo que decimos, quizá lo decimos mal. Cuando decimos: Señor, sánalo si es tu voluntad, estamos diciendo mal porque no conocemos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es sanar a todos los enfermos. La voluntad de Dios es liberar a todos los oprimidos. Esa es su voluntad. Si yo no conozco su voluntad, no puedo hacer uso de su autoridad. Cuando usted no conoce cuál es la voluntad del dueño de casa,
de sus padres, usted no puede ejercer autoridad en esa casa. Usted entró en la casa y empezó a lavar y acomodar las cosas y el dueño de casa no quiere que las cosas se acomoden o se ordenen de esa manera. Y usted está haciendo un mal uso de autoridad porque no conoce la autoridad. Ahora, cuando usted ya sabe lo que la autoridad nos ha delegado, nosotros tenemos que hacer uso de esa autoridad. No se nos manda a hablarle a Dios del tamaño de la montaña, sino hablarle a la montaña con la autoridad de Dios. Dice, si le dijeres a esta montaña, desarráigate de aquí, échate en el mar, y no dudares en tu corazón lo que has dicho, sino que creyeres lo que ha dicho, será hecho. Dios nos ha mandado a tomar esa autoridad, a que nuestra fe sea puesta por obra. Yo no sé cuántos han comprendido que usted tiene autoridad delegada de parte de Dios para ir a ejercerla, para ir a sanar enfermos, a liberar oprimidos, a predicar la palabra. Y muchas veces no la está haciendo. No digo que todos, pero muchos no lo están haciendo. Están orando, están queriendo interceder. Cuando dices, ay, oré por los enfermos, y no te mandó Dios a orar por los enfermos. Dios te mandó a sanar a los enfermos. Ay, entre esa casa había una opresión y oré porque vi que había mucha opresión. Dios no te mandó a orar por esa opresión, Dios te mandó a echar fuera al demonio que había ahí. ¿Cuánto me están entendiendo? Yo quiero orar en esta noche. Invito a que cierre sus ojos allí donde está. Que podamos pedirle perdón a Dios en primer lugar por no estar haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Pero pastor, es que yo no sabía, hasta hoy no sabías, hasta hace un ratito, ahora lo sabes. Y Dios quiere desatar ese poder y esa autoridad. Si estás dispuesto a obedecer a lo que Dios te ha mandado hacer, Dios en esta hora quiere traer un rompimiento en tu vida espiritual. Dios te llama en esta hora a que te conviertas en un hombre y una mujer de Dios, que esté dispuesto a salir a la calle a hacer la voluntad de Dios. No a salir a orar, no salir a interceder. Yo les pido atención, por favor. Estamos orando, estamos clamando. Atención, por favor. Si usted está distraído y no quiere recibir impartición, le invito a que se retire hacia atrás. Pero quiero que presten atención porque Dios quiere traer un rompimiento en esta área. Dios quiere que usted comprenda que Dios le ha dado una gran comisión y que usted es responsable. Quizá usted mañana llegue al cielo y usted nunca haya orado por un enfermo, nunca haya liberado a un oprimido, nunca haya sanado a nadie. No va a tener derecho ninguno a decir no se me ha enseñado. Yo quiero que usted aprenda. Vamos a comenzar en esta etapa donde usted va a salir a la calle. Y yo declaro en esta hora que muchos enfermos y muchos oprimidos serán sanados y liberados por su palabra. No por su oración, por su palabra. Porque usted saldrá empoderado a las calles con un espíritu de osadía, con un espíritu de poder para sanar y liberar a aquellos que están atormentados por el diablo y están oprimidos allí con enfermedades. Yo quiero orar en esta noche por aquellos que digan yo quiero tomar y tomo esa autoridad. Si usted dice no, realmente yo no voy a sanar a nadie ni voy a liberar a nadie, no pase, porque yo hoy no voy a orar por usted. Yo voy a orar por aquellos que digan yo quiero este poder. Yo quiero hacer uso de esta autoridad y quiero ejercitarla. Yo quiero empoderar en esta noche a aquellos que estén dispuestos a ejercer este dominio y esta autoridad. Pase aquí adelante. Vamos a orar en esta noche. Que el Señor lo capacite. Que el Señor le dé autoridad y dominio. Y si usted necesita ese milagro
pase aquí adelante. No vamos a orar por los enfermos, vamos a ordenar sanidad sobre ellos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mira a cada uno de los hijos que están hoy aquí, papá. Y ellos han entendido la importancia de ejercer autoridad en el mundo espiritual. Autoridad que quizá no habían tomado ni ejercido hasta ahora. Pero hoy han entendido que tú los comisionas. Tú ya los has ungido una vez y para siempre. Y ellos han recibido esa unción del cielo, esa unción divina, para que hoy comiencen a hacer uso y autoridad de esa unción. Y pueda cada uno de ellos salir a las calles con poder y autoridad del cielo, a sanar enfermos, a liberar endemoniados, a predicar las buenas noticias del reino de los cielos. Los acontecimientos de autoridad que comenzaron a verse en el Nuevo Testamento, que no habían sido vistos nunca en el Antiguo Testamento, son muy significativos. Dios comenzó a dar vista a los ciegos, a dar oído a los sordos, a dar boca a los mudos, a sanar a los mancos y a liberar a los endemoniados. 5 cosas que nunca habían sido hechas en el Antiguo Testamento, pero Dios comenzó a manifestar su poder. Yo declaro en esta hora que comienzas tú a traer vista a todos aquellos que estaban cegados espiritualmente, a los que estaban sordos espiritualmente, aquellos que no estaban dispuestos a declarar palabra, aquellos que no estaban dispuestos a imponer manos sobre los enfermos y aquellos que no estaban dispuestos a liberar endemoniados. Se rompe en esta hora toda estructura mental, toda fortaleza demoníaca. En esta hora ato, reprendo y echo fuera todo espíritu inmundo. Ahora, Padre, declaro la liberación. Se va ahora toda estructura religiosa. Se va ahora en el nombre de Jesús. Echo fuera todo poder de las tinieblas que tenía atado a tus hijos para que ellos no salgan. Todo espíritu de temor, todo espíritu de cobardía, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro en esta hora libertad sobre cada uno de los hijos de esta casa. Padre, en el nombre de Jesús declaro ese Espíritu Santo operando en cada uno de ellos. Esa unción libertadora que tú has derramado sobre cada uno de estos hijos, ahora, Señor, se activa. Ahora se activa. Oramos para que Dios los llene de poder. Oramos para que Dios los capacite con osadía. Oramos para que salgan a desatar la palabra. No oramos para que oren por los enfermos. Empoderamos a cada uno de los que están hoy aquí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aún sobre los niños declaro una unción libertadora. Aún sobre los niños declaro que ellos comienzan a usar la palabra para predicar la palabra en los jardines, en las escuelas. Declaro, Señor, que tú los usas, Señor, como instrumento tuyo para salir a sanar enfermos, que oren por sus maestras, por sus compañeros, por sus amigas. Declaro en los niños un espíritu de osadía, de poder y dominio propio. Ahora, Señor.